Lo del Tigre Bonilla, ahí faltó una palabrita. Lo del Tigre Bonilla, ¿un hecho casual o una práctica histórica dentro de la policía? Una pregunta. No, está bien. Lo del Tigre Bonilla, ¿un hecho casual o una práctica histórica dentro de la policía? ¿Cree usted que estos comportamientos criminales en la alta cúpula policial, falta la L, hayan terminado? ¿Cree usted que estos comportamientos criminales en la alta cúpula policial hayan terminado? O bueno, dejémosla. ¿Cree usted que estos comportamientos criminales en la alta cúpula de la policía, ahí está policial, bien, cualquiera de las dos formas? Ese es el tema de hoy. Cualquier policía cascarrabia con esas preguntas, de entrada se me enoja. De entrada se me enoja. No, hay algo de cierto ahí. No. Pero tengo aquí a un policía que no es cascarrabias, tengo a un policía profesional que se puede dialogar. No, es que los he aprendido a conocer, ¿sabe? Y con el comisionado Godoy se puede disentir, pero se dialoga. Se puede discrepar, pero se dialoga. Con el ministro de Seguridad se puede disentir, pero se dialoga. Y no hay tonos amenazantes, no hay tonos descalificativos, no hay tonos pedantes. Y bueno, a mí me impresiona realmente, porque los comportamientos de los policías y de los militares en décadas pasadas no era similar. La preparación y el grado académico no podemos olvidarlo, Renato, hoy día de los oficiales. Sí, entonces uno en el marco de la libertad de expresión y de la situación del país en las últimas décadas, está en todo el deber de preguntarles estas cosas. Lo del Tigre Bonilla, ¿un hecho casual o una práctica histórica dentro de la policía? ¿Cree usted que estos comportamientos criminales en la alta cúpula de la policía hayan terminado? Eso es lo que nos importa. Eso es lo que nos importa. El Tigre se declaró culpable, ¿no? El Tigre se declaró culpable y ya luego le aplican esa pena de 19 años. Uno lo que no quiere es que hayan otros tigres. Porque entonces, ¿dónde queda la lucha contra el narcotráfico? Y todos sabemos que, en buena parte, la violencia en Honduras de las últimas décadas, brutal violencia, como muy pocos países en el mundo, brutal violencia. País que llegó a más de 100 homicidios por 100.000 habitantes. Brutal. Hubo momentos en el pasado reciente que uno desconocía a Honduras. Esta no es la Honduras en que yo me crié en los años 60. Si en los años 60 los homicidios eran 3, 4 bolitos ingeridos de yuscarán, que se mataban a machetazos, que se disparaban. Recuerde usted nuestra vida en los pueblos y nuestra vida en la misma ciudad cuando venimos a estudiar aquí. Que los únicos riesgos que teníamos es que nos atropellara un vehículo en una calle porque no estábamos acostumbrados a vivir en ciudades donde había donde uno compartía con demasiado tráfico vehicular. En nuestros pueblos eran escasos los carros. Esa es la causa que más temía yo en la ciudad cuando vine a Tegucigalpa. Me atropellaron un carro, más de alguno. Me pudo atropellar. No estaba acostumbrado a cruzar las calles. Pero uno, por cualquier circunstancia, recuerdo la celebración de mi bachillerato yo, a las 2, 3 de la mañana, desde la 21 de octubre, en una bicicleta rally, cruzando toda la Séptima Avenida, todo el mercado de Comayagüela, porque vivía cuadra y media arriba del Cine Roxy, sin ningún temor de que me fueran a asaltar, que me fueran a matar. ¿Cuántas veces no bajé la grada del Estadio Nacional sin 20 centavos para el bus, saliendo de Radio América y del Hospital Escuela a las 10:30 de la noche, en que terminaba el programa deportivo, pasando por la empresa El Rey, subiendo por toda esa cuesta Bellavista, vivía allá en la punta de la Santa Fe? Nunca me sucedió nada. A las 11, 12, 1 de la mañana. Eran tiempos totalmente diferentes. Esa Honduras, sobre todo en la década del 2000, se transformó. Mira usted, las calles semivacías, y no es que vacías ahora, por el temor. Caímos muy bajo. Pero por eso queremos que nuestra autoridad sea intolerante contra el crimen. Por eso nuestra autoridad debe ser disciplinada, honesta, para que no sea permisiva con el crimen de ningún tipo. De ahí la pregunta que tiene que ver con lo de ayer, con la sentencia dictada al Tigre Bonilla de 19 años, y lo que no queremos de nuestra cúpula policial. Y lo que queremos que combata dentro la cúpula policial, a policías corruptos. Entonces nos quedamos, lo del Tigre Bonilla es un hecho casual o una práctica histórica dentro de la institución. ¿Cree usted que estos comportamientos criminales en la alta cúpula de la policía hayan terminado? Para discutir este tema hoy, el inspector general de la Policía Nacional de Honduras, don Juan López Roches. ¿Qué tal, comisionado? Es un placer tenerlo aquí en el programa. Es un gusto, gracias. Ya lo anticipaba el comisionado, el abogado criminalista y catedrático de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, don Gonzalo Sánchez, a quien agradezco su presencia. Igual agradecimiento al general en retiro de nuestras Fuerzas Armadas, don Luis Alonso Maldonado Galea. Bienvenido, general. Buenos días. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Bueno, ya vamos a... Creo que Honduras depende de una nueva reconstrucción de la democracia. Se necesita un análisis muy profundo y también una especie de pacto social. El pacto social siempre ha sido parte del discurso político solamente como una frase gastada, pero tiene muchos siglos de ser un instrumento de los pueblos para trazar su destino. Y me estoy refiriendo a Juan Jacobo Rousseau con el contrato social. Y nosotros poco lo comprendemos, pero voy a dar algunas ideas. Una de ellas es que el contrato social es el acuerdo que hay entre los gobernantes y los gobernados. Pero en ese contrato quien decide es el gobernado, el ciudadano. Y esa figura de ciudadanía nosotros la hemos perdido. Y probablemente tenga relación con el tema de hoy.
el ser ciudadano implica mucha responsabilidad y nosotros hemos perdido esa condición y ese poder que desde ese entonces se atribuyó a la ciudadanía fue usurpado por quien el ciudadano elige y no respeta ese poder, derechos, deberes y todo lo que corresponde a la ciudadanía. Entonces, cuando Honduras empiece a creer en eso y también empiece a interpretarlo y a practicarlo, Honduras va a dar un paso significativo. Y hago la relación con respecto a los países más funcionales del planeta, los países nórdicos. Creo que ellos son los que más aplican esa relación en donde el ciudadano conserva el poder y lo envía a él, lo nomina, lo elige para que haga lo que nosotros merecemos como sociedad y conforme a lo que la ley nos manda. Esa usurpación de ese poder se debe de romper para que pase a que sea el ciudadano quien decida sobre las decisiones que habrá de tomar quién me gobierna. Pero mire, es que está bien, ¿verdad? Lo que usted me está planteando de hasta dónde ha llegado toda esa región de Europa a una civilidad, a un respeto, a una excelente convivencia. Fantástico, fantástico. Y usted reclama que eso la gente debería buscarlo y trabajar y luchar por ello. Pero solo me estoy acordando, ayer hacía un repaso a las 11 de la noche de lo que estaba sucediendo a esa hora en Venezuela y las calles vacías en toda Venezuela. ¿Por qué? Porque el ejército, la autoridad y los colectivos salieron y mataron gente. ¿Quién va a salir a la calle desarmado solo para que lo maten en una circunstancia como la de Venezuela? Aquí en Honduras hemos vivido eso en el 2009 y en el 2017. No de la manera quizá masiva en que lo estamos viendo en Venezuela, pero sí hubo muertes a raíz de gente que discrepaba del golpe de Estado y que discrepaba de los resultados del 2017, salió a protestar en el día, en la noche, y más de algunos en esa causa perdieron la vida por la autoridad estatal. Es decir, hay momentos en que la gente, la misma autoridad que usted critica, que se ha creído arriba de la gente, arriba de quienes votan por ellos, se vuelve tan criminal y brutal que mata más salva y la gente no quiere morir de esa manera. Los últimos escenarios políticos que hemos vivido nosotros, del 2006 a la fecha, han sido de autoritarismo. Y la sociedad lo ha tolerado. Violan la Constitución, violan las leyes, usurpan el poder, abuso de poder, y todo eso pasa como que si pasara nada. Y hay una especie de complicidad social con ese abuso de poder. Todo el proceso reeleccionista de Juan Orlando Hernández obedeció a eso, a una especie de alineamiento institucional y alineamiento de una población que era afín a esos propósitos de su partido, más otras personas hicieron posible todo eso. Lo de Venezuela es simplemente eso, el alineamiento institucional con una figura dictatorial y de repente también el chavismo agarró fortaleza por la organización social a favor también de este poder. Juventudes, organizaciones de todo tipo y la utilización de los militares y de los policías como instrumentos de poder y de gestión administrativa. Los generales, gobernadores de los estados de Venezuela, los generales en PDVSA, los generales en todo lado. Entonces se crea toda esa estructura. Esa estructura no responde a una sociedad civilizada, educada, instruida para decir alto. Esto no puede pasar. Entonces la complicidad se multiplica. Y cuando el dictador, las instituciones y la sociedad se alinean con ese método, entonces se fortalece y después resulta tardío y también más difícil de enfrentar porque ya está muy estructurado. Bueno, pero no hay acuerdos. Son dos partidos que están en los extremos cada uno. Claro. Entonces, están presuponiendo que quien se va a aliar es la representante liberal. Eso es lo que presupone aquí algún sector, que Ana Paola es la que se va a aliar a Libre. Y justamente yo de eso he profundizado, he dialogado con varios actores de la política nacional y autores de la política nacional. Y las cosas no son como muchas veces se pintan en las redes. Las cosas no son como se pintan en las redes muchas veces. Es decir, la representante liberal se está jugando su prestigio desde ya hace años ahí como justamente la delegada por este partido para cuidar la pulcritud de los procesos electorales. Y creo que lo seguirá haciendo esta vez. Es su prestigio, es el prestigio de su familia, es el prestigio de sus amigos, pero sobre todo es el prestigio, es su dignidad que está en juego. Claro. Entonces, yo desde ese punto de vista creo que Honduras es diferente a Venezuela. Allá el Tribunal Electoral está al servicio de Maduro. Claro. Aquí no, aquí no. Aquí no, y no es asunto de ser aliado, de ser amigo. Es que hay que investigarlo, hablar, profundizar, y estoy seguro que esta profesional no se va a arriesgar a desprestigiarse en este país al defender intereses partidarios y no los que uno quiere que defiendan. La supremacía del Consejo Nacional Electoral para que nos regule unas elecciones con transparencia y limpias. Esa es mi convicción, producto de la investigación. Y por ejemplo, sin independencia de poder... Más se quedarán en esa línea, en la línea del imperio de la Constitución. Sí. Bueno, no, muchas gracias. ¿Y usted? Bueno, yo comparto en general totalmente que las Fuerzas Armadas son apolíticas, ¿no? Completamente. Y el otro punto es que algunos altos funcionarios del Estado, me refiero a militares, policías, han confundido lo que es subordinación y lealtad. Lealtad solamente el funcionario se la debe a la Constitución de la República, nada más. A los jefes se les debe respeto, sí, pero lealtad es única y exclusivamente a la Constitución de la República.
caso de los militares, le deben respeto a la ciudadana presidenta, pero lealtad a la Constitución de la República, cumplir con lo que dice la Constitución de la República. Así es. Y esa debe ser la actitud. No salirse de ahí. Sí, esa debe ser la actitud. Claro. ¿Y la policía? No, totalmente. Coincidimos definitivamente de que debe existir un compromiso con el país, con las autoridades. Eso significa que uno tiene que pegarse a las normas, a la Constitución y a las leyes. Porque lo que pasa, Renato, es que si uno desconoce hoy las leyes, las normas, lo inmediato o lo próximo es que usted reciba algo merecido por ese incumplimiento. Y además nosotros desde la policía confiamos en la mesura, en la prudencia de nuestros políticos, de nuestras autoridades, en procurar hacer lo mejor y hacer lo que corresponda para que pues, este país logre mejores destellos, se ubique en plataformas de desarrollo interesante e importante para el país, para el bienestar de la gente, que más lo necesitan y que sostienen prácticamente el país, Sí. lo que tributa. Gonzalo Sánchez y el comisionado Juan López Roche, que hasta hace unos meses mi principal preocupación con el proceso electoral, fuera de todos los problemas que son comunes a los eventos electorales en Honduras, que ya lo sabemos, si retornamos a la democracia desde el 80 ya sabemos cuáles son los principales problemas que se dan previo, durante y después de los procesos electorales, pero el que más me estaba generando preocupación era el software a utilizar en el próximo proceso electoral. Y además no dejaba de preocuparme esas alianzas internas, no pensando en los más caros intereses de la democracia, sino en los intereses personales, partidarios del Consejo Nacional Electoral. Tengo la profunda convicción y aún y defendiendo los intereses de sus partidos políticos, porque son los partidos que los nombran, van a primar el interés de la democracia de Honduras. Esa es mi convicción en este momento. Y el ejemplo más grande del cosa en Venezuela, ahorita en el tribunal allá. No, por eso le digo. O sea, no creo que se presten aquí. Después de lo que ha pasado en Venezuela, no creo que se presten para un juego como el que Mire, pasó en Venezuela. ese era el temor. Una colusión por intereses personales que trascendiera a la empresa que van a contratar para que facilite estos servicios de la transmisión y del conteo de los votos. Esa era mi principal preocupación, porque ahí es donde se marcan los fraudes. Ahí con la tecnología es donde se marcan los fraudes. Claro. Pero yo tengo la profunda convicción que eso no va a ocurrir en ese Consejo Nacional Electoral. Y usted se preguntará, Renato, ¿por qué está tan seguro? ¿Por qué está tan convencido de eso? Porque más allá de los que representan a sus partidos con convicción partidaria totalmente, yo estoy seguro que a la hora, y sabiendo lo que nos ha ocurrido en los últimos procesos electorales, habrá gente ahí que no se va a quemar, que no se va a desprestigiar, que nos va a defender, que va a defender el imperio de la democracia, que va a defender la voluntad del pueblo en las urnas y que no se va a prestar a ninguna triquiñuela en el Consejo Nacional. Y esto se va a venir demostrando desde que comience el debate por la empresa que vamos a elegir, porque si al final el problema no es la tecnología, sino el comportamiento de las personas que están manipulando las máquinas. Claro. Y ese es el puntito. Ningún miembro, suplente y propietario en el Consejo Electoral debe prestarse para que se manipulen las máquinas el día de las elecciones. Ni que hayan interrupciones eléctricas, ni que se manipulen los datos cuando se transmiten vía teléfono, ni nada de eso. Ese es el puntito, ahí está la clave de que superemos un proceso cívico que en las últimas décadas, en vez de ser cívico, se ha vuelto un proceso de trauma en nuestro país. Se ha vuelto un proceso de trauma el proceso electoral, Maldonado Galeas. Así es. Es una especie de un ambiente como ¿quién comete ¿Quién es más pícaro? ¿Quién comete la picardía o el delito? Por ejemplo, la mesa electoral es un entorno delictivo, en donde quién influye más, quién está ausente, me aprovecho, cambio las actas, etcétera. Sin embargo, eso pasa porque es tan masivo que no se puede señalar, lo vamos a acusar, y hay acuerdos. Esos espacios delictivos, los espacios de comisión de delitos electorales en los más altos niveles, también hay que bloquearlos o hay que blindarlos para que eso no se dé. Por eso es que la vez pasada platicamos nosotros sobre la ciudadanización de las juntas receptoras de votos. Sería el primer paso para bloquear el fraude en la ruta del fraude. Y estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo todavía. Claro. En esas cosas es que debemos ver movilizada a la ciudadanía. Y la gente tiene razón de protestar por muchas cosas que inciden en su vida diaria, pero sin olvidarse que también por estas cosas se debe presionar a la cúpula, a la gente que nos dirige, a la gente que maneja el Congreso, el Ejecutivo. Estas reformas tenemos que hacerlas. Mire, su partido le ha dado vuelta al ambiente electoral. No sé por qué usted, y yo no demerito su pensamiento, pero la presencia de Narrala y Calix ha reimpulsado al Partido Liberal. Y Maldonado es uno de los que se opone a la presencia de ambos. Y tiene todo su derecho a pensar en eso y tiene sus argumentaciones jurídicas. Pero este panorama electoral de Honduras ha cambiado desde el momento que su central ejecutivo le permitió a Narrala y Calix incorporarse. Bueno, es mi criterio. Y usted está aquí para que emita su criterio también. Bueno, si me permite emitirlo. La primera es la parte jurídica. En el caso del señor Narrala, a lo más que llega de acuerdo a los estatutos y reglamento, y reglamento es a simpatizante. Luego tiene que pasar por otro proceso para ser miembro. Y después, de ser miembro, a optar a cargo de elección popular o a presidente de la República, otro escalón. Entonces, esos escalones él no los ha superado. La otra cosa es, ya desde mi punto de vista, de qué significan los liderazgos para dirigir un Estado.
Los liderazgos tienen que tener visión, tienen que tener sentido de responsabilidad, dar dirección a los pueblos para el logro de sus objetivos, consistencia en la toma de decisiones, etc. Y yo en ambos no veo esas características como para que puedan alimentar al Partido Liberal de valores como esos. En el sentido, no quiero hablar personalmente de ellos, pero voy a hablar de las circunstancias. Estoy en un partido, pierdo ese partido, paso a otro partido con orientación socialista y soy candidato a la presidencia con ese partido de orientación socialista y no gano las elecciones, y luego en el otro proceso electoral creo otro partido, pero me alineo para ser designado presidencial en la fórmula presidencial de ese partido que no es mi partido, y salgo como designado presidencial y trabajo en el gobierno 2 años y medio, y esa figura que hizo en esos 2 años y medio, alineado con un partido diferente, y luego abandono el partido que creé y ya busco otro espacio político. Entonces todo eso, en lo particular, me hace medir a mí la valía de un líder. Y en el otro caso, viene el ciudadano muy influyente en el partido que está, abandona el Partido Liberal en la crisis del 2009 y pasa 15 años en un partido de orden de socialista. Se lanza a la presidencia, hace un lanzamiento desde ese partido, que está ahora en el poder, para ser precandidato presidencial. Y da un discurso socialista, y le aplauden 5.000 personas aproximadamente en ese acto. ¿Cómo puedo yo tener un discurso de esa naturaleza y aspirar a ser candidato presidencial por un partido de orden socialista y que me aplauda un montón de gente por lo que yo digo y 30 segundos después busque refugio en otro partido político para aspirar lo mismo? Entonces, son mis concepciones de lo que es el liderazgo, Sí, de lo que claro. es el liderazgo político. Entonces, poniendo las dos temáticas que me motivan a tener este tipo de actitudes como ciudadano, uno, el incumplimiento de las normas establecidas en los estatutos y reglamentos del Partido Liberal. 2, el perfil de liderazgo o antiliderazgo que aprecio y que para mí no llenan mis expectativas para que pueda provocar un impacto positivo en la movilización del Partido Liberal de Honduras. Una cosa es la movilización por el impacto personal y la novedad que esto provoque, porque lo provocan. Los dos tienen mucha habilidad para provocarlo. Pero también genera algo que desfigura la naturaleza del partido, en donde después de pasar inactivo por 3 años por el mismo Consejo Central Ejecutivo sin ver esa evolución, ahora se moviliza por una oportunidad de poder. Y los alcaldes reaccionan y se mueven hacia esa oportunidad de poder. Claro, tiene la lógica de alcanzar el poder, Sí. pero hay un problema de sustancia, hay un problema de identidad partidaria. Hay un problema ahí que va a ser muy difícil superarlo. En este momento hay una noticia de haber desertado 7 u 8 alcaldes para Libertad y Refundación. Imagínense qué clase de políticos tenemos. Y esto es objeto de un tema muy, muy amplio. Voy a cerrar aquí para no abusar de mi palabra. Pero es parte de los riesgos de la democracia que sería bueno tratarlos acá, cómo esta configuración política actual puede llegar a una movilidad de votantes hacia un propósito más particularizado que en razón de una lealtad partidaria o de visiones que tienen que ver con el bienestar nacional. Las coyunturas priman en este momento, ¿verdad? Sí, las coyunturas priman. las coyunturas son Hay que una- reconocerlo también, Claro. que nos hace falta mucha cultura democrática, alcanzar ese nivel de las democracias más exitosas en Europa, Estados Unidos y en algunas otras naciones en el mundo. Les ha costado muchas décadas. Aquí la corrupción, la pobreza, hace que la dinámica sea lograr el poder en 4 años. Sí. Sí, desgraciadamente así es. Claro. Desgraciadamente. Pero el Partido Liberal en este momento está más vivo que hace unos 5 o 6 meses. Hay una dinámica Hay más interna. posibilidades ahora de que triunfe que lo que tenía hace 2 meses inclusive. ¿eh? Sí, no surgían los perfiles, Sí. no surgían los liderazgos y ahora estos liderazgos, aún con esas características, están creando una movilización. Sí. Gonzalo, con usted terminamos. Pocas veces me refiero yo a la parte política. Decía un filósofo griego que el hombre nacemos políticos. Yo casi no entro en política. Pero hago un recuento histórico. ¿Por qué gana el presidente Azcona? Porque lo victimizaron en aquel tiempo. Que era español, que era aquí, que era allá. Lo victimizaron y ganó. ¿Por qué gana Ricardo Maduro? Porque decía que era panameño, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué ha pasado con Calix? Ha sido victimizado, fue víctima en el Congreso Nacional. Prácticamente le quitaron la presidencia del Congreso Nacional, lo han entonces se siente victimizado. Entonces, ¿qué pasa? Eso de repente puede aprovechar esa coyuntura, pienso yo, y que el Partido Liberal pueda tomar mucha fuerza en estas próximas elecciones. Es una opinión muy personal. Y esa expresión que nunca debió irse de su casa, que regresa a su casa, y que buena parte de la gente libre sigue siendo liberal. Sus ideas son liberales. Sí. Sus ideas no son de socialismo del siglo XXI. Son ideas liberales. Pero fueron desleales al Partido Bueno, Liberal. Entonces bueno. el nivel de confianza se Pero mide por eso. usted como partido está para sumar, no para restar. Como es que si le están llegando del partido a donde se fueron, le va a decir no, porque ustedes nos traicionaron. No, Muchos se equivocaron por esas actitudes. Esto es de sumar, no de restar. Sí, por eso. El no es entojadizo, sino que es dejar una lección de que la ley se respeta, que las normas se respetan y que también debemos de mantener el partido en una identidad y que en Sí. razón de esa identidad se fortalezca. Pero la parte suma es una realidad que no podemos obviar. No, es que en el fondo sus ideales, sus valores éticos, yo lo escucho con atención porque sé quién es Luis Alonso Maldonado Galeas.
Sé por dónde se mueve y los valores que usted enarbola. Yo lo sé. Y lo entiendo, Pero en la política criolla, usted no debe restar, debe sumar. Ahora, si gana, ayude a materializar, que ese es el deber que tienen todos los partidos. Pensar en una Honduras diferente, en limpiar los malos comportamientos que hemos tenido en democracia, los liberales ser autocríticos, lo malo que han hecho, alejados de lo que es el concepto de democracia, y recomponerse, y dejar de trabajar solo en función de coyunturas, hacer un partido que le agrade a los jóvenes, que le agrade a los niños, que entiendan lo que es la filosofía, la doctrina liberal. Ese debe ser el ideal, pero buscar el poder, ese es el objetivo inmediato del partido. Sí. Si no lo busca, entonces ¿para qué es partido? Por supuesto. Que se alíe con Libre mejor. ¿Mejor esa o, No. o que gane el poder? Por supuesto, bueno, que gane el Partido Libre. Entonces, bueno, abstraerse de lo de Venezuela y consecuentemente abstraerse de la política en este momento es difícil. Así que me disculpe el comisionado, es difícil. Difícil, Gonzalo, es difícil. Todo esto va concatenado. Pero ahora sí les prometo, después de la pausa comercial, lo del Tigre Bonilla, un hecho casual o una práctica histórica dentro de la policía. ¿Cree usted que estos comportamientos criminales en la alta cúpula de la policía hayan terminado? Y aquí tenemos un policía de la alta cúpula, al comisionado inspector general nacional, Juan López Roches, a un abogado criminalista, Gonzalo Sánchez, y a un ex miembro, a un general retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras. Así que el panel está calificado para analizar el tema. Después de la pausa, el ministro. La gente cree todavía que hay mucha corrupción en la policía y que hay generales como el Tigre Bonilla, que aceptó de involucró en asuntos de drogas. Bueno, Renato, el pueblo hondureño queremos compartir que la cúpula policial de hoy, los que estamos dirigiendo la institución, y estamos realizando esfuerzos muy fuertes, muy grandes, y los cambios, las variantes han sido muy significativos. Y eso se centra en primera instancia en lo que es el fortalecimiento de la Inspectoría General, que gracias al mando y gracias a los que tienen el control institucional, pues han confiado en mi mano. ¿Qué hace un inspector? Así en 30 segundos. ¿Cuál es la función de un inspector? Hay dos misionalidades. En primer lugar, evaluar el apresto operacional de la institución, que no es más que revisar los recursos que el Estado ha puesto en manos de nosotros, mejor dicho, el pueblo ha puesto a través del Estado, de los gobernantes en manos nuestras. Evaluar esos recursos, el trabajo que se realiza con recursos y los resultados óptimos que se obtiene con ellos en primera instancia. Y en segunda instancia, vigilar el cumplimiento estricto de la ley. Realidad, Juan López Roches, ¿qué razones pudiese argumentar la gente para creer que las cosas en la policía han cambiado? Cuando no hace mucho tenían un jefe que ayer fue sentenciado a 19 años de prisión por asuntos de narcotráfico por un tribunal federal en Estados Unidos. Y otros policías que han sido condenados allá por asuntos de narcotráfico, que lo venían a uno a amenazar en estos mismos programas y a desafiarlo, que si uno seguía hablando de ellos, lo iban a llevar a los tribunales de justicia porque uno estaba mintiendo. Entonces, su comparecencia aquí es para rendir cuentas, que yo se lo agradezco permanentemente a la policía. Y sobre todo para convencer a los hondureños que hay una cúpula policial y una policía diferente a la hace unos 5, 6, 7 años. ¿Puede ocurrir eso? Podemos tener la confianza. Y si tenemos la confianza, ¿qué razones habrían para creer que esta policía es diferente cuando hace unos 6 años estaba jefiada por un criminal? Hay situaciones que debemos de valorar, que las instituciones se institucionalizan, se conforman con propósitos legales claramente definidos. Hacer el bien, y yo insisto en ese aspecto. Las actuaciones de los seres humanos en las instituciones son totalmente aisladas, en el caso de la Policía Nacional. La Policía Nacional es una institución servida para dar seguridad, para proteger a la sociedad, para acompañar al pueblo, para generar todas esas condiciones que puedan generar confianza y tranquilidad en la sociedad. No institucionales, pero la institución está para captar con sus antenitas que oficial, no importa el rango que tenga y el cargo que tenga, anda en malos pasos. Vi a un inspector general desafiando, acusando al Tigre Bonilla, no vi. Vi a la Didalpol hacer algo estando el Tigre Bonilla y otros oficiales de policía que están condenados por Estados Unidos. Los vi en su momento hacer algo, ese es el reclamo. ¿Dónde quedan cargos como el inspector? ¿Dónde queda la Didalpol cuando tienen superiores que andan en malos pasos? De ahí es que la gente pierde esa confianza en la institución. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Y eso es importante lo que está haciendo. En primer lugar, tener la conciencia de que esa es una profesión que hay que dignificarla. En segundo lugar, fortaleciendo los diferentes centros de formación para tener justamente una formación y capacitación prospectiva del ser humano. Formarlo como hombre y mujer de valor, como hombre y mujer con conciencia y con principios y con valores de hacer el bien común, de generar confianza y credibilidad. Pero también estamos en ese sentido fortaleciendo lo que son nuestros esquemas de investigación de inteligencia para que a lo interno podamos identificar en primera instancia lo que se salen de la línea, como se dice normalmente. Y en segunda instancia hemos aperturado nuestros canales. Hemos aperturado nuestras oficinas y con las diferentes veedurías sociales y rendición de cuentas para que la sociedad pueda informar de inmediato cualquier situación que pueda quejarle en razón a las actuaciones nuestras para que podamos tomar acción y podamos desarrollar el proceso investigativo que... Y aquí no, está en buen espacio porque esto le enseñan a uno en la escuela de periodismo. El lector comienza a leer desde la izquierda hacia la derecha. Primero mira este titular y el segundo titular que uno mira
a los que tienen todavía costumbre de leer los periódicos en papel, es esta, donde está el tigre. El tigre a Castel, ten piedad de mí. Y el juez le respondió al exdirector de la policía, lo tuyo fue más que un error, usaste tu cargo para proteger a narcos. Y acto seguido lo condenó a 19 años de cárcel. ¿Quién decía algo del tigre Bonilla cuando fue director de la policía? Nadie de nosotros. Bueno, que vamos a saber nosotros que andaba en asuntos de narcotráfico. Pero la institución debió darse cuenta. El inspector debió darse cuenta. La Didalpol, como le han cambiado nombre a cada rato, no sé si se llamaba Didalpol todavía en los tiempos del tigre Bonilla. ¿Qué hizo la Didalpol? La inteligencia de la policía. La inteligencia de la policía. La inteligencia de los militares. Correcto. Y ese es el problema. Cuando están en la cúpula, aquí nadie sabe nada de ellos. Hasta después que los gringos revelan esto. Es que esa es la preocupación que tenemos todos. Y yo parto de la presunción que los dos hombres de la cúpula policial son hombres honestos. Uno, el que dirige la policía, es sobrino del gran Popo Godoy, ¿saben ustedes? El entrenador de fútbol. Sí, correcto. Y el otro es un militar formado académicamente. Renato, el problema es que cuando se está en la cúpula uno... Recientemente, en los últimos 15, 20 días, llegó a la oficina de uno de la cúpula, como normalmente se dice, dos de la cúpula, ofrecimientos, uno de 500,000 y otro de 1,000,000. Llegó el paquete a la oficina, se le dio parte inmediatamente a la fiscalía. Eso demuestra, Renato, que hay un compromiso. Hace 15 días, Renato. Y, o sea, un paquete con 500,000 le empiezas a uno, otro con 1,000,000 a otros. A Godoy, 500,000 y a Sánchez, otros 500,000. Está en la fiscalía. No, pero a ellos fue que les llegó el paquete. Pero a las cúpulas. Pero quisiera que por ahí se mantuviera. Renato, está en la fiscalía. Eso demuestra un cambio de actitud, un comportamiento diferente. La intención, el deseo, el esfuerzo de hacer las cosas diferentes. Ese es el marcaje y ese es el termómetro con el cual queremos profundizar, proyectar y desarrollar el camino en lo sucesivo de esta nueva policía. Sí. Igual la tribuna dice hoy, aquí está lo del tigre Bonilla, ten piedad de mí, cometí un error, tigre Bonilla. Y luego le dijo Castel, eso lo hubieses pensado cuando estabas ahí como director de la policía, ahora ¿para qué? Ten piedad de mí. ¡Pah! 19 años de condena. Y es el mismo titular de Castel, le impone 19 años de cárcel al tigre Bonilla. Mire que yo parto de la premisa que los dos hombres de la cúpula en este momento son honestos. Pero me choca que históricamente, mientras tienen el poder, ustedes son intocables, nadie los desafía, ni nadie dice que están involucrados o cooptados por las redes criminales, hasta después que nos damos cuenta. Pero ese concepto ya cambió, Renato, y debe cambiar porque tenemos hoy la particularidad que existe una multiplicidad y existe una institucionalidad. Pienso que en esos tiempos, que dicho sea de paso, estaba como a 85 puntos y fracción la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso también es un reflejo, Renato, el tema de la muerte que ocurre en el país, porque usted lo dijo y lo adelantó. Uno de los aspectos generadores de la violencia en el país es la actuación de los grupos delictivos organizados, comúnmente llamado crimen organizado. Y bajo esa dinámica, la actuación y el proceder se refleja en cuanto a lo que es el nivel de tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes. De 85 en ese momento, estamos un poco más de 30. Eso, Renato, es una muestra clara que las cosas agarran un rumbo diferente, que las cosas se están haciendo diferente, que hay un esfuerzo, voluntad y deseo de hacer las cosas diferentes. Y lo que es más importante, porque yo, por ejemplo, lo he manifestado en reuniones de directorio, donde está el señor ministro y el señor director. Yo, mis amigos, somos compañeros, ustedes me han confiado en la posición, pero el día que ustedes interfieran, en el momento que yo tenga que hacer mi trabajo, ahí les dejo la posición. Entonces hay que tener carácter, hay que tener posicionamiento y hay que tener, sobre todo, compromiso con este país, Renato, que no es más que tener lealtad y actuar con profesionalismo en beneficio del país. Eso de la tasa de homicidio me parece que puede ser refutable, porque no me va a decir usted que en los últimos años se bajó también. Y miren dónde está, condenado por asuntos de narcotráfico en Estados Unidos. Me gustó más eso último que dijo, compromiso, valor ético, el respeto a uno mismo y a la familia. ¿Tendría valor usted de saber que sus jefes andan en malos pasos, de acusarlos, de enviar un expediente al Ministerio Público? Francamente, porque todos ustedes son generacionales, son de las mismas promociones, se cuidan, se protegen. Así piensa uno, es la percepción que tiene la gente. Y cree que si usted le va a fallar tanto al director como al ministro, va a ser un acto de traición para ellos. Sería y tendría el valor usted, si supiese que superiores suyos andan en malos pasos, de denunciarlos. Sin duda alguna, Renato. Me llega la información y hoy dejo planteado aquí mi posición, que lo sabe toda la Policía Nacional y quiero que el pueblo hondureño lo sepa. Cualquier información y denuncia que llegue a mi oficina, le daré el proceso y el curso legal que corresponde, sin importar quién haya sido o sobre quién haya sido la denuncia. Pero que estamos conscientes de eso. El señor ministro lo está, el señor director lo está. Hemos conversado al respecto y lo menos que podemos hacer es eso. ¿Por qué, Renato? Porque la historia nos ha condenado en algunos aspectos. Desapareció asuntos internos que tuvo la policía por falta de confianza. Pero porque aquella institución no hizo lo que le tocaba, lo que le correspondía. Se acomodaron los que la dirigían al mandato del director general. Y la inspectoría no es para eso. Es un ente de control, es un ente de equilibrio, es un ente de evaluar y vigilar. En eso estamos. Y eso es lo que se debe hacer. Y no estamos dispuestos, Renato, a seguir perdiendo instituciones, a seguir perdiendo dependencia. Y credibilidad. Y credibilidad y confianza por falta de hacer lo que el mismo pueblo le ha mandado a hacer uno a través de las leyes, que es cumplir la ley y hacer lo que le toca. No estamos dispuestos a seguir perdiendo instituciones por inoperabilidad. Al contrario,
estamos comprometidos y estamos con la lealtad y el nivel profesional de hacer lo que nos toca hacer, lo que legalmente corresponde y lo que las normas nos mandan a hacer. Juan López, he escuchado con atención, con buena oratoria, y no tengo por qué dejar de creer que me dice que él es capaz de renunciar si Godoy o Sánchez o cualquier superior de él andan en malos pasos, o de denunciarlos ante el Ministerio Público. No tengo por qué no creerle al general Roches. Total, Bueno. total. Es la palabra suya hoy aquí. Es la palabra suya hoy aquí. Y si algún día no falla, esto que estamos grabando, lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar. Pero yo parto de la premisa que lo que usted me está diciendo es cierto y que está hablando con su conciencia plena. Pero miren la percepción de la gente. La percepción de la gente. La tendencia en la percepción de la gente es a no creer. Es a no creer. Vamos a ver, analicémoslo desde la perspectiva de ustedes. Usted como criminalista profesional del derecho y don Maldonado Galeas como general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas. Bien, Renato, yo estuve en la policía. Ahí nos conocemos todos. Y no es por adular, mi general Roche, lo conozco. Es un hombre honesto, comprometido con la institución. Yo creo en él. Algo importante, las instituciones deben estar rectoradas para que tengan éxito por los mejores hombres. El director nacional de la policía, Godoy, es un hombre, es abogado, Es abogado. es oficial de academia. Y Sánchez, que- el ministro, Y que el crimen laboral lo perforó 8 veces con plomo. Es Es de los militares que en cumplimiento de su deber ha visto cómo su vida estaba en riesgo. o sea, tiene trayectoria. Sánchez, ministro, un oficial de carrera, de academia, honesto, que es importante, académicamente muy preparado. Entonces yo pienso que la institución está bien rectorada. Que siempre se va a cuestionar a la policía, sí. Más en el pasado. Pero Rocha no me deja mentir. Mire, en el pasado, la cúpula de la Policía Nacional le tenía miedo, oiga bien, temor, a oficiales de más bajo rango, porque estaban bien coludidos con el crimen organizado. Por eso no los destituían. Y él lo sabe. Les tenían miedo, y no eran de oficiales de alto rango, pero les tenían miedo, porque estaban bien coludidos con el crimen organizado, con el narcotráfico, Es decir, etc. el general le tenía miedo al... Al comisario, al comisario, porque estaba bien involucrado con el crimen organizado. Y está Rocha que no me deja mentir. Le tenía temor, por eso no lo destituyen. Pero mire ahora, la situación de la policía ha cambiado. Este es un cambio paulatino, no es de la noche a la mañana que vamos a cambiarlo. Pero yo escuché las declaraciones de Sánchez y del director nacional de la policía, cero tolerancia con cualquier miembro de la Policía Nacional que esté involucrado en delitos. Ahora, el papel de inspector de una institución no es fácil, Renato. Sí. Pues yo recuerdo el Consejo de la Judicatura de la Honorable Corte Suprema de Justicia, porque yo estaba ahí en ese tiempo, que decía que solamente iba a investigar desde magistrados de la Corte de Apelaciones para abajo, jueces, escribientes, secretarios, para abajo. Pero para arriba no. Los magistrados de la Corte Suprema, los 9 magistrados, esos eran intocables. Entonces eso no puede ser. Solamente nada más magistrados de Corte de Apelaciones para abajo. Pero magistrados de la Suprema no los abarcaba, decía que los investigaran a ellos. Entonces, en la Policía Nacional yo entiendo el caso de Rocha, no es fácil. Y usted mismo lo dijo, son compañeros de promoción, amigos, compañeros, etcétera. No es fácil. Pero un hombre con criterio tiene, en el caso de él, yo creo en él de que sí, efectivamente puede, si tiene conocimiento de una investigación de un alto oficial de la policía, denunciarlo ante el Ministerio Público. Y si no fuese así, pues simplemente decir, bueno, aquí está mi renuncia, yo me voy de la institución. Prefiero hacer eso a que me vaya involucrado o criticado el día de mañana porque no actué de tal o cual manera. No porque este es de este partido, aunque no vote, aunque nunca lo haya dicho, sino intromisión para colocar cuadros que sirvieran a los objetivos perniciosos de los políticos. Desgraciadamente ellos lo han sufrido. Desgraciadamente ellos lo han sufrido. Si un gobernante, si una alta poporoila ligada a un gobernante empieza a influir en las cúpulas policiales para que hagan esto, para que hagan lo otro, de acuerdo a sus intereses malévolos, en complicidad con redes criminales, ¿qué puede hacer algún oficial? Si tiene ética, renuncia y denuncia. Pero cuando falta la ética y la valentía para denunciar, no lo hace, se acomoda. Y yo creo que todo esto le pasó a nuestra Policía Nacional en las últimas décadas. La influencia política. Y creo que la intromisión política perversa en la policía es mucho mayor que la que han hecho a nivel de las Fuerzas Armadas. Allá tuvieron un poquito más de freno. Sí. Ya sea por reacción de la institución, no sé por qué otras razones.